nos disponemos para ti. En todo, Señor, nosotros estamos dispuestos. Seas tú, Señor, haciendo tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Llénanos más de ti, Espíritu Santo. Llénanos más. Te necesitamos. Buscamos más y más de ti porque tú te dejas hallar. Gracias, bendito Rey. Pedimos que bendigas este tiempo y que sea de mucho provecho a todos nosotros. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito Dios. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Amén. Hoy es un día donde vamos a estar hablando un poco sobre la oración. La oración, dado que nosotros necesitamos conocer lo que es la oración en diferentes aspectos. Cada persona que viene a los pies del Señor normalmente quiere aprender a orar. Dese cuenta que la oración es lo que nos comunica o nos conecta con el mundo espiritual. Nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración. Nosotros hacemos guerra espiritual por medio de la oración. Nosotros traemos al mundo físico las bendiciones por medio de la oración. La oración es importantísima. Y la Biblia nos habla mucho sobre la oración, mucho, mucho. Y quisiéramos comenzar leyendo en algunas porciones de la Biblia. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Esta noche, lo que podamos asimilar sobre este tema podría cambiar nuestras vidas. Podríamos nosotros ser más efectivos como creyentes, como cristianos, por causa de que comprendemos lo que significa este tema de la oración. Lucas capítulo 11, dice el verso 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Dese cuenta que Jesús oraba. Jesús, el Hijo de Dios, Dios Hijo, Él oraba. Porque al orar es que Él entra en comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Jesús vivía orando. Nos damos cuenta que Jesús no hacía oraciones largas en público. Jesús era muy escueto, oraciones cortas. Una vez, cuando iba a resucitar a Lázaro, solamente dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Punto. Jesús tenía una vida de oración privada, aunque la oración en público era muy limitada, repito. Y aquí los discípulos que miran al Señor Jesús orando y cómo Él era de efectivo en todas las cosas, le dicen: Señor, enséñanos a orar. Yo creo que cada persona que viene a los pies del Señor y quiere avanzar, tiene esta pregunta: Señor, enséñame a orar. Yo quisiera orar que de verdad haya una comunicación en el mundo espiritual, no solamente hablar por hablar. Y Jesús comienza, y lo que Él enseña, dice el verso 2, les dijo: cuando oréis, decid el Padre Nuestro. Viene: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí Jesús, al enseñar el Padre Nuestro, cuando buscamos el paralelo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Cuando oréis, no estén diciendo vanas palabrerías, dando a entender que personas que hablan mucho creen que porque hablan mucho van a ser oídos. Sino más bien Él decía: cuando oréis, orad así. Dice: dirigirte al Padre, alabar al Padre, adorar al Padre,
y luego hacer peticiones también. Y hay aquí algo maravilloso en esta porción, porque él compara la oración con alguien que tiene necesidad y viene a pedir que le abran las puertas de esa bodega para conseguir, dice, alimentos para un amigo que le ha llegado. Y en el versículo 8 habla de la palabra importunidad, que significa insistencia. Insistencia. Jesús quiere que nosotros insistamos en las oraciones, que insistamos. Y dice el versículo 9, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, dice, y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dice el versículo 13, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús nos habla a nosotros que tenemos que pedir para que se nos pueda dar. Y nosotros hacemos una pregunta, decimos, si Dios sabe lo que yo necesito, ¿por qué tengo que pedírselo? ¿Por qué si Él sabe lo que yo estoy anhelando, por qué espera que yo se lo pida? ¿Verdad? Si Él todo lo sabe. No está la palabra en mi boca y Él la sabe. Entonces, ¿por qué no me lo da si sabe que soy su hijo y que necesito esto? Jesús dice, pide y se te dará. Nosotros tenemos que ejercer la fe al pedir. Cuando nosotros entramos en oración, nosotros estamos actuando en fe de que si pedimos, vamos a conseguir, vamos a recibir. Que si tocamos la puerta, se nos va a abrir la puerta. Que si buscamos, vamos a hallar. Hay una fe, una seguridad allí. Entonces, hermanos, el Señor nos muestra a nosotros que es necesario orar. Hoy vamos a hablar de lo que es el tiempo devocional. Hoy vamos a hablar de la necesidad de separar un tiempo para estar solos con Dios cada día. Es muy importante. Pero vemos aquí que el Señor Jesús insistía en que pidamos para que pudiéramos recibir. Que toquemos la puerta para que se nos abra. Que busquemos porque vamos a encontrar. ¿Cuántas veces estamos en necesidad y no pedimos? ¿Cuántas veces estamos esperando que se abra una puerta y no la tocamos? ¿Cuántas veces quisiéramos hallar algo bueno y no lo buscamos? Es tremendo esto. Pero vemos que hay una necesidad de orar. Orarle al Padre en el nombre del Hijo y en la comunión del Espíritu. Los tres siempre están unidos. Dice, cuando oréis, orad, Padre nuestro. Siempre la Biblia habla de oración al Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión con el Espíritu Santo. Jesús dijo una vez, no tenéis porque no pedís, porque no han pedido nada en mi nombre, por eso no están consiguiendo nada. Y usted y yo podríamos decir, pero nosotros pedimos en el nombre de Jesús. Pero a veces lo que estamos pidiendo no es correcto. Veamos en el libro de Santiago, por favor. Santiago capítulo 4. Versículos 2 y 3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Escuche bien, personas que viven codiciando, pero no tienen. Dice, codician y no tienes. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Dice, tú no sabes pedir. No pides como debe ser, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la oración es importante hacerla correctamente. Hay personas que piden y piden y piden y no por esto están recibiendo nada, porque lo que están pidiendo no está tampoco de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites, no
para hacer la voluntad de Dios. Si tú sabes lo que es la voluntad de Dios, tú vas a poder pedir y tú vas a recibir. Si tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, vas a pedir normalmente de algo egoísta, de manera egoísta. Dice en el capítulo 5, ahí mismo de Santiago, versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Escuche bien, la Biblia nos dice a nosotros que si hay alguien afligido, ¿qué tienes que hacer? Llorar, orar. Haz oración. Si hay aflicción en tu corazón, órale al Padre, que el Padre te va a escuchar. Dice, este pobre clamó y le escuchó Jehová y le libró de todas sus angustias. Órale al Padre siempre que estés afligido en tu corazón. Dice, si estás alegre, pues cántale al Señor. Si estás enfermo, enferma, tienes que llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Dice, van a orar por ti, el Señor te va a sanar y si hubieres cometido pecados, pues te van a ser perdonados. Dese cuenta que aquí está la fe en acción. Nosotros hacemos algo y Dios hace el resto. ¿Qué hacemos nosotros? Orar y ungir con aceite. ¿Qué hace el Señor? Sanar al enfermo. Tú tienes que siempre hacer tu parte y permite que Dios haga su parte. No sé cuántos de ustedes están acostumbrados a hacer oración y como que no sucede nada. Más adelante vamos a ver algo de esto, de lo que es una oración insistente y una oración intensa. Pero aquí la Biblia nos está diciendo de que si hay alguien enfermo, dice, pida oración a los ancianos. Y los ancianos tienen que venir y orar ungiéndole con aceite. Aprendamos a ungir con aceite a las personas. Y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Si tú eres justo, justa, tu oración puede mucho, dice la palabra. Si tú eres justificado por Dios, la oración que tú hagas con fe, esa oración va a ser fuerte, poderosa, intensa. ¿Qué es una oración eficaz? ¿Te has preguntado cómo puedes orar para que la oración sea eficaz? ¿Cómo puede ser una oración que llegue ante el trono de Dios sin obstáculo? Una oración que logre conseguir lo que se desea conseguir. Aquí tenemos un ejemplo. Versos 17 y 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, escucha esa palabra, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí estamos hablando de Elías, aquella vez cuando Elías dijo, no va a llover sino por mi palabra. Y dice que Elías era un hombre normal como tú y como yo. Era un hombre sujeto a pasiones humanas. Hay personas que creen que Elías era quizás un extraterrestre porque no dice de dónde era. Elías Tisbita, que vino del Tisbe, ¿de dónde salió ese hombre? Pero aquí dice la palabra que Elías era un hombre, no era alguien extraño. Era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente. Oró sabiendo que lo iba a lograr. Oró sabiendo que lo que está pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios y se va a cumplir. Nosotros debemos tener esta convicción cuando vamos a orar, que lo que vamos a pedir va a acontecer así. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que así sea.
Y si Dios quiere que así sea y nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios, las cosas van a suceder, van a pasar. Dice otra vez, oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Si usted lee esa historia en el libro de Primera de Reyes, él tuvo que orar vez tras vez y mandar a su siervo a que mirara a ver si se veía alguna nube. Y seguía orando y seguía orando y seguía orando. Hasta que por fin el siervo dijo, veo una nubecita como del tamaño de la palma de la mano. Y dice, corre rápido porque viene una tormenta de agua. Viene mucha lluvia. ¿Por qué? Porque la oración de él fue contestada. Hermanos queridos, aquella persona que está haciendo la voluntad de Dios es una persona que puede orar y las cosas van a suceder. Hacer la voluntad de Dios te da a ti la autoridad para que tú declares las cosas y las cosas van a suceder. Elías, cuando hizo el altar, usted sabe la historia, cuando mandó echar aguas, él dijo, Dios Jehová, demuestra ahora que por causa de ti, que en obediencia a ti yo he hecho todo lo que he hecho. Elías no oraba porque él quería orar determinadas cosas. Elías oraba porque Dios le dijo, ora de esta manera. Hermanos queridos, hay algo en la oración que es tan importante tener en cuenta, y es la oración en comunión con el Espíritu de Dios. Tú tienes comunión con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios va a poner la carga de oración que está en el corazón del Padre, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha sido dejado a nosotros como el ayudador, como el que nos dirige, como aquel que está a nuestro lado. Él nos guía en todas las cosas que necesitamos ser guiados, el Espíritu Santo. Tú quieres orar, lo primero que tienes que hacer es entrar en comunión con el Espíritu. Recuerda, nosotros tenemos comunión con el Espíritu y con el Hijo de Dios, dice la palabra. Podemos tener comunión con Jesús, podemos tener comunión con el Espíritu. Tú quieres entrar en esa presencia de Dios, esa presencia que lo que tú hablas va a llegar, lo que tú dices va a surtir efecto. Primero que todo, busca la presencia del Espíritu. En la presencia del Espíritu, el Espíritu te va a dirigir, repito, en la oración. La oración del justo puede mucho. Si tú no estás justificado, justificada delante de Dios, entonces hay obstáculos en la oración. Si tú has cometido pecados, si tú has hecho lo indebido, déjame decirte, ponte a cuentas con Dios antes de venir a orar a Dios. Pídele perdón a Dios. Dile al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón. Mira a ver qué hay allí y después que el Espíritu te muestra que hay algo que no está bien, entrégaselo al Señor en arrepentimiento. Entonces serás justificado por Dios y entonces podrás hacer una oración poderosa, ferviente, una oración eficaz. Recordemos esto, el pecado no confesado es un obstáculo en la oración. El pecado no confesado es un obstáculo grandísimo. Dice que el poder de Dios no se ha limitado, pero nuestros pecados han impedido que Él venga en nuestro socorro. Primero que todo, si tú quieres tener efectividad en la oración, mantén tu vida limpia delante de Dios. Jesús decía, cuando habíamos leído lo del Padre Nuestro, perdónanos nuestros pecados. Tenemos que pedirle a Dios cada día perdón de nuestros pecados, perdón. Porque nosotros pecamos de una o de otra manera, ofendemos a Dios. La Biblia dice que el que dice que no peca, está diciendo que Dios es mentiroso, porque dice que todos pecamos. Básicamente es pedir perdón por cualquier pecado, pedir perdón. Y cuando nosotros pedimos perdón, Dios es fiel y justo y nos perdona y nos limpia de toda maldad. Hay un ejemplo que quisiera ver en el libro de Hechos. El libro de Hechos, tenemos que ir allá para que veamos lo que es
la intensidad de la oración y la necesidad de la oración. Cuando nosotros estamos en aprietos, tenemos que orar. Cuando nosotros estamos padeciendo aflicción, persecución, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque al orar nosotros estamos pidiendo ayuda del mundo espiritual, de lo sobrenatural, los ángeles de Dios que vengan en nuestra ayuda. Estamos pidiendo a Dios socorro cuando oramos. Entonces veamos este ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 23 y 24. Aquí tenemos cuando Pedro y Juan habían sido perseguidos por los soldados, los sacerdotes, el concilio. Ellos habían sido perseguidos, habían sido encarcelados, se les había prohibido que hablaran en el nombre de Jesús. Y ellos dicen aquí, el verso 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 29, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí tenemos este caso. Ellos están siendo perseguidos, intimidados. En lugar de callarse, le dicen: Dios, no me quiero callar. Mejor dame valentía para seguir hablando. Dame denuedo para seguir hablando. Yo quiero predicar la palabra, Señor, aunque me estén amenazando. Y dice la palabra que cuando ellos hubieron orado, Dios escuchó esa oración. Escuchó la oración y el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de nuevo. Qué tremendo. Qué tremendo es poder nosotros orar y los cielos se abran, orar y el Espíritu Santo actúe, orar y no tener temor a lo que vaya a pasar. Y démonos cuenta que cuando nosotros oramos, las cosas suceden. Cuando nosotros oramos, las cosas suceden. A veces nosotros no queremos orar, nos aburre orar. A veces sentimos que orar es solamente perder el tiempo, como que no hay fruto. No sé aquí a cuántos le habrá pasado, que te dice: tienes que orar, pero sí, pero yo oro y no pasa nada. Yo oro y parece que Dios no me escucha. Y uno se aflige y uno se desanima, pero la Biblia dice: sigue orando, sigue practicando la oración, sigue buscando las maneras de hacerlo correctamente, porque Dios te está enseñando el secreto de cómo tú puedes llegar al cielo con esa llave de la oración en fe y abrir esas puertas de bendición que Dios te tiene preparadas. Pero tenemos que hacerlo, hermanos queridos. Tenemos que acostumbrarnos a orar, tenemos que buscar las maneras. Y a veces oramos, pero no tenemos la convicción de que va a pasar. A veces oramos con duda. No sé aquí si usted alguna vez ha orado con dudas. Está orando, pero tal vez Dios no me va a escuchar. Pues si dudas, no te va a escuchar. Si tú tienes temor, no te va a escuchar, porque el temor no es perfeccionado todavía por el amor, dice. Si tú tienes temor de que algo va a pasar y estás orando a Dios y parece que Dios no está allí, tú tienes que ponerte en cuentas con Dios primero, hermanos queridos. Orar es muy importante porque mueve la mano de Dios. El tener el tiempo de oración, el tener un tiempo de oración siempre. No sé aquí cuántas personas oran cada día, en la mañana, en la tarde o en la noche. ¿Cuántos? ¿Y cuántos no oran cada día? A ver,
Nadie levanta la mano. Tú no oras cada día, pero es necesario cada día. Es necesario en algún momento del día dedicarlo al Señor. Miremos esta porción en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dice el verso 4, los apóstoles dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La oración y el ministerio de la palabra. Los 12 apóstoles entendían que aunque servir las mesas era importante, lo más importante era estar delante de Dios en oración y buscando la palabra de Dios, que Dios quiere que se comunique al pueblo. En oración y buscando la palabra. Escúchame bien. A veces nosotros no oramos porque estamos muy ocupados en otras cosas y dejamos lo más importante por lo menos importante. Los apóstoles entendieron que sin oración no iban a poder lograr nada. Cuando nosotros nos damos cuenta lo que ha pasado, Jesús oraba, Jesús hacía los milagros. Siempre estaba respaldado en esa oración que el Padre escuchaba. Luego Jesús se va, deja a los apóstoles, envía el Espíritu Santo para que los dirija en todo. Toda oración es dirigida por el Espíritu de Dios. Los apóstoles tienen que orar para que las cosas sucedan. Dese cuenta que hay algo en el mundo natural que no se puede quitar a menos que sea con oración. Hay algo en el mundo natural, a nivel digamos, del pecado y de las fuerzas del mal, que están tan fuertes atacando seres humanos, que si no es por la oración, no podríamos tener victoria sobre ellos. Mire lo que dice la Biblia, 2 de Corintios. Me voy a explicar aquí. 2 de Corintios, capítulo 3. Aquí está hablando Pablo desde el versículo 11 hasta el versículo 16 de cuando Moisés iba a la presencia de Dios, que se tenía que poner un velo porque su rostro resplandecía. Usted seguro conoce esa historia. Y dice el versículo 15, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay un velo sobre los judíos que cuando están leyendo a Moisés, este velo sigue allí y no pueden ver la gloria de Cristo. Cuando se conviertan al Señor, el velo se le va a quitar. Pero ¿cómo se van a convertir al Señor si tienen el velo en los ojos? Mire lo que dice el capítulo 4. Versículo 2, dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra. Voy a saltar al versículo 3. Dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién cegó a quién? Satanás, el Dios de este siglo,
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de Cristo, la gloria del evangelio de Cristo. ¿Cómo tú le puedes entonces presentar el evangelio a alguien para que sea salvo si tiene el entendimiento velado? ¿Cómo puedes entonces quitarle ese velo del entendimiento? Orando. Es decir, debemos comprender esto. Satanás tiene sobre los incrédulos un velo en el entendimiento. Y por más que tú estés hablándole de Cristo y presentándole la palabra o lo que sea, no entienden. No entienden. No es que tú no se lo has explicado bien, es que no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque tienen el velo en el entendimiento. Entonces, ¿cómo se van a convertir? Primero tienes que orar por ellos. Primero tienes que hacer tu parte de exigir al diablo que despegue su mano sucia del entendimiento de esas personas por las cuales tú estás orando y los quieres para Cristo. Primero tienes que hacer tu parte en oración a favor de esas personas que le vas a hablar. Entonces, por eso los apóstoles decían, no podemos dejar de orar. Porque si dejamos de orar para servir las mesas, ¿quién se va a convertir? ¿Cómo puede el evangelio progresar si nosotros no estamos allí batallando en contra de Satanás para que suelte las mentes de las personas? Es tremendo esto. A veces tenemos familiares que no conocen del Señor. Personas muy queridas tenemos y por más que le damos buen testimonio y por más que le hemos hablado, no conocen del Señor. ¿Cuántas veces hemos orado por ellos exigiéndole a Satanás que les quite el velo del entendimiento? ¿Cuántas veces hemos ayunado por ellos? ¿Cuántas veces hemos hecho guerra espiritual a favor de ellos antes de ir a hablarle del Señor? Dese cuenta que no reciben al Señor porque tienen un velo en su entendimiento. No es porque no quieren, es porque no lo ven. Una persona que le ponen una venda puede estar a la luz del día y dice, no, todo está oscuro. No está oscuro, está claro, sí, yo veo todo oscuro. ¿Por qué lo ves oscuro? Porque tienes una venda en los ojos. Quítale la venda y ya va a ver la luz del día. ¿Quién es que le va a quitar la venda? Satanás tiene que quitarle la venda a esas personas que tú estás orando por ellas. Porque tú vas a usar la autoridad de Dios que te ha dado y le vas a dar órdenes a esos espíritus de las tinieblas y tienen que soltar, tienen que irse, tienen que huir. ¿Por qué? Porque tú tienes las herramientas que Dios te ha dado por medio de la oración. La oración, hermano. Este pasaje es tremendísimo. A veces estamos afanados, las cosas no suceden, no hay progreso, nuestras vidas parecen que no avanzan y no nos damos cuenta que es que no estamos conquistando en el mundo espiritual por medio de la oración antes de querer tenerlo en el mundo material o físico. Primero en la oración. Jesús oraba, Jesús se iba por las montañas a orar, se iba solo a orar, los apóstoles oraban. La Biblia está llena de personas que vivían orando, pero ¿para qué orar? Primero Dios quiere que oremos, Dios quiere que oremos, Dios quiere que nos acerquemos a Él con fe, creyendo que Él está allí. Y cuando nosotros hacemos eso, dice la palabra, Dios te va a galardonar. Si tú oras en confianza a Dios, si tu oración es efectiva, déjame decirte, pide y se te dará, busca y hallarás, toca y se te abrirá. Si te cuidas tu corazón, tu alma, siempre la tienes cuidada de no caer en trampas. Y si has caído, rápidamente arrepiéntete. Mantente justo delante de Dios. Mantente justo, porque la oración del justo puede mucho. Entonces, te estás cuidando. Estás orándole al Señor de acuerdo a su voluntad. Primero tienes que conocer cuál es su voluntad. Y después
orar según esa voluntad de Dios. Tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando tú vas a interceder por alguien, recuerda esta porción. La porción dice que si una persona no conoce de Cristo, es porque tiene un velo en el entendimiento. Tiene un velo que se le quita, se le quita. Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se le va a quitar. Se le quita ese velo. Piensa por un momento en tus familiares y qué estarías dispuesto o dispuesta a hacer por ellos en oración. ¿Cómo podrías tú interceder por alguien en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en oración? Si de verdad tú quieres que esa persona sea salva, reciba al Señor, que esa persona reciba la gracia de Dios, que esa persona cambie su manera de ser, de vivir. ¿Cómo tú podrías orar por él o por ella? ¿Cómo podrías hacerlo? Nosotros vamos a ver más adelante unas oraciones muy intensas que han sido hechas, muy intensas. ¿Y cuál es el resultado de esas oraciones? Pero ahora tenemos que ver otra porción. Primera de Timoteo. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos del gobierno y no hacemos lo que tenemos que hacer? Dice Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, la Biblia nos dice que Dios espera de nosotros que oremos por los que están gobernándonos, que oremos. No solamente que nos quejemos de ellos y no que nos metamos en política, no, pero que oremos por ellos. Que Dios les abra el entendimiento, que ellos tengan temor de Dios, que ellos puedan ser sabios, que hagan justicia, todas las cosas. Dice, para que podamos vivir quieta y reposadamente, con toda piedad y honestidad. ¿Cuántas veces se nos olvida orar por el presidente o por el mayor o el gobernador? ¿Cuántas veces se nos olvida orar por el jefe, el dueño de la empresa en la cual estás trabajando? Él está en puesto de eminencia. Ora por esa persona y verás lo que puede pasar con tu vida. En lugar de quejarte de él, de que no te aumenta el salario, ora por él. Que Dios toque su corazón, que Dios lo bendiga, que Dios lo progrese más y más, que Dios se revele a él. Hazlo. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones. Dice, peticiones y acciones de gracias. Pablo nos está explicando, es necesario orar por ellos. Es necesario. Si la iglesia no ora por ellos, la iglesia pierde su función en la tierra. Nosotros somos sal de la tierra. Nosotros somos luz del mundo. Nosotros los cristianos hemos sido dejados en la tierra para que el mundo se pueda mantener. Si no hubiera habido cristianismo, ¿qué hubiera sido de la humanidad? Quizás ya no estuviéramos. Nosotros somos la sal que mantiene, que preserva la tierra, dijo el Señor. Pero nosotros debemos tomar nuestra parte. Es un privilegio el que Dios nos ha dado. Poder hablar con Dios, el creador del universo, el ser más sublime que existe, poder hablar con Él en confianza, llevarle a Él peticiones y lo vamos a conseguir. No importa lo difícil que sea, tú te acercas a Dios y sabes, Dios te va a escuchar. Es un tremendo privilegio, pero también una tremenda responsabilidad, porque Dios nos dice,
te he puesto en la tierra para que ayudes a que la tierra sea mejor cada día, para que ayudes a aquellos que no me conocen, a que me puedan conocer. Pero lo más importante es la oración. La oración va primero, el servir, el moverse, el actuar va después. Y a nosotros a veces se nos olvida orar porque estamos muy ocupados. Se dice que una persona que está en muchos lugares está en todo menos donde debía estar. Lo ven donde quiera, pero Dios no lo ve donde quería verlo, porque está demasiado ocupado. Saca tiempo para orar. Piensa en tu tiempo devocional, ¿cómo lo haces? Piensa en la necesidad que tienes de orar para traer el reino de los cielos a la tierra. En oración, pedirle a Dios que haga lo que Él quiere hacer con estas vidas, que se glorifique el Señor. Declara con tu boca aquellas cosas que tú esperas que sucedan. Recuerda que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a llamar las cosas que no son como si fueran también. Busca la manera de entrar en la presencia del Señor. Entras en la presencia del Señor, el Espíritu Santo te está esperando. Entra en comunión con el Espíritu Santo. Hay personas que oran, yo los he visto, van a orar y rápidamente comienzan a hablar, pero ni siquiera estás consciente de que ya entraste a la presencia de Dios. Simplemente comenzaste a hablar. Y hay personas que solo hablan. Y tú sabes que es una oración como muy superficial. A veces para impresionar a alguien. A veces como la oración del fariseo aquel, que le dice al Señor: oh Padre, mira, yo diezmo, yo lo hago bien, yo ayuno 2 veces a la semana. Dice, está orando para sí mismo. Jesús decía, hay personas que oran así, para sí mismos. Pero cuando tú vayas a orar, busca entrar en la presencia del Señor. Alaba al Señor. Reconoce tu necesidad de Dios. Búscalo a Él, búscalo. Y verás lo que Dios hace contigo. Y una vez que ya estás en la presencia, entonces deleítate en el Señor. Permite que el Espíritu Santo sea el que te ministre. Y según Él te va mostrando, tú vas a ir hablando. Tú vas a ir orando. Y esas cosas que tú vas diciendo son las cosas que Dios quiere escuchar, porque Él las puso en tu corazón. Recuerda que la Biblia dice que Dios es que pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Él es que lo pone. ¿Qué hemos de orar? Dice la palabra, no lo sabemos. ¿Cómo hemos de orar? No sé. Pero Dios me ayuda en mi debilidad. Entonces Él me dice cómo es que lo debo hacer. El mismo Espíritu, una vez que estoy en comunión con Él, dice: gime, gemidos indecibles, y está orando. Orar no siempre es decir palabras. Hay oraciones que se hacen en el Espíritu, en lenguas extrañas, donde el Espíritu está orando, gimiendo. No solamente son oraciones que uno puede razonar, hay oraciones en el Espíritu. Pablo lo decía: oraré en el Espíritu, cantaré en el Espíritu, oraré con entendimiento, cantaré con entendimiento, pero también lo voy a hacer en el Espíritu. Qué lindo es que nosotros pudiéramos practicarlo en nuestro tiempo devocional. No en la iglesia. En la iglesia la Biblia habla normas sobre lo que son las lenguas, habla de muchas normas. Pero en los tiempos solos con Dios, allí sí hay libertad, dice la palabra. Entra en el Espíritu y permítele a Dios que ponga palabras en tu boca que tú no sabes qué es, pero en comunión con el Espíritu. Y verás cómo tu espíritu se fortalece. Verás lo que Dios hace. Recuerda esto, estamos viendo que Dios quiere que oremos a favor de los demás. Dice el verso 3 y 4 de primera de Timoteo capítulo 2: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Entonces, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, una de ellas es que todos sean salvos. Entonces, ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Ora por la salvación de algunas personas que tú conoces y ora por todos, pero ora por alguien en específico también para que sea salvo, porque esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que tu hermano se pierda, ni tu amigo, ni tu vecino. Ora por ellos. Haz que sea quitado el velo de su entendimiento. Ora por ellos y verás lo que pasa. Quiera Dios que nosotros podamos ser responsables con la oración. La oración no es aburrida si se hace en el Espíritu, pero la oración que es rutinaria, cualquiera abandona rápido. Una oración que es hablar por hablar no llega lejos. A veces, como dice, no pasa del techo. Pero una oración en el Espíritu es una oración que llega ante la presencia de Dios. Es una oración que Dios no va a rechazar. Entonces, hermanos queridos, hagamos la práctica. Hagamos la práctica cada día. Busquemos al Señor. Ten un lugar especial para hablar con Dios. La Biblia dice, Jesús en el Evangelio de Mateo, él decía, cuando entres en tu habitación, cierra la puerta y háblale a tu Padre que está en lo secreto allí. Háblale a Dios en confianza. Háblale a Dios, preséntale a Dios tu vida, preséntale a Dios la vida de tu familia, preséntale a Dios las cosas que estás teniendo, que estás viviendo. Habla con Dios. Habla con Dios sabiendo que Él te está escuchando. Y una vez que tú sabes que Él te escucha, dice la palabra, tú sabes que tienes lo que le pediste, porque Él te escuchó. Dios mira el corazón. Si el corazón tuyo está bien con Dios, si tú estás hablando con Dios de corazón y no de labios solamente, esa oración llega ante la presencia de Dios. Dios no se deja impresionar por palabras lindas o por palabras rebuscadas o por palabras muy metódicas. Dios se deja impresionar por un corazón sincero. Cuando tu corazón está derramado delante de Dios, quiero que sepas, Dios está allí escuchándote. Él dice en su palabra, el corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová. Nunca lo desprecia. Entonces piensa cómo tú oras. Piensa de qué maneras tú te estás acercando a Dios, con qué confianza lo estás haciendo. Piensa qué tan efectiva es tu oración. Piensa si la oración tuya es eficaz. Es una oración que rompe murallas, una oración que penetra. Piensa de qué manera tú oras. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos tenemos que orar. Para que veamos las cosas suceder, suceden por medio de oraciones. Las cosas no suceden a nivel humano, suceden a nivel sobrenatural, espiritual. No es con poder ni fuerza humana, es con su espíritu, dice la palabra. Y para que sea así, repito, oración, oración, oración. Orad sin cesar quiere decir siempre estás en la presencia de Dios. Puedes escucharlo a Él y tú puedes hablar con Él en cualquier momento, en cualquier lugar. No quiere decir que no puedes dejar de hablar. Comunión con Dios. Orad sin cesar. Mantente en comunión con Dios. Búscale a Él. Búscale y verás cómo Él se deja hallar. Pero otra vez, orar de acuerdo a la voluntad de Dios y no para gastar en nuestros deleites. Orar con confianza, sabiendo que Dios recibe mis palabras porque se le estoy diciendo con todo mi corazón. Revisándome primero de que no hay nada allí que esté sirviendo de obstáculo en la oración.
Hay muchos obstáculos en la oración que dice la palabra. Entonces tenemos que tener esto en cuenta, hermanos. Tú quieres poder hablar con Dios y que Dios te escuche. Esto que estamos viendo es vital. Los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Y Jesús hoy nos quiere enseñar a orar. Tener fe en la oración. Tener confianza en aquel a quien le estamos pidiendo. Sabiendo que Él es real y que Dios escucha nuestras oraciones. Y que Dios va a actuar conforme a lo que Él quiere actuar y de acuerdo a lo que nosotros estamos pidiendo. Toca puertas. Si Dios te dice toca, toca. Si Dios te dice llama, llama. Si Dios te dice busca, busca. Busca con fe, sabiendo que vas a encontrar. ¿Cuántas personas se quedan paralizadas? Dios te dice hoy: no te paralices, ora y actúa. Ora y actúa, ora en confianza, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él hará. No te desesperes, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Es muy, muy importante. Nosotros nos preguntamos de qué maneras podemos orar. Hay personas que la Biblia habla de oración de pie, de rodillas, con la cabeza puesta en el suelo, acostados, sentados. De muchas maneras se puede orar. No hay un rito para orar. Orar es hablar con Dios, una comunicación bilateral con Dios, y podemos orar de muchas maneras. Entonces, no estés como inquieto o inquieta de si estoy bien o si estoy mal porque me quedé sentado orando, o me arrodillé o me paré. Nadie juzga a nadie, hágalo de corazón y verás que Dios te escucha. Recuerda que cuando los 120 estaban unánimes orando y vino el Espíritu Santo sobre ellos, ellos estaban sentados orando, no parados y no arrodillados. Dice, estaban todos sentados y vino sobre ellos el Espíritu. Quiere decir que tú puedes estar orando sentado, sentada, y si estás bien con Dios, Dios te va a recibir también. ¿A qué hora se puede orar? La Biblia habla de personas que oraban 3 veces al día, en la mañana, mediodía y en la noche. Hay personas que oran en la mañana, en la madrugada, otros en la noche. La mejor hora normalmente es cuando uno se levanta, darle a Dios el primer tiempo, la mejor hora. Y cuando te vas a acostar también presentar tu vida al Señor. Tú no sabes si vas a amanecer al otro día, casi siempre sí, pero es entrégate al Señor. En lugar de dormirte con la televisión y la última noticia, mejor duérmete pensando en el Señor y no en lo que te pasaron por allí. Es decir, pon tu vida delante de Dios, pon tu vida delante de Dios, que Él quiere bendecirte, Él quiere oírte, Él quiere actuar a tu favor. Pero para esto, por medio de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, en confianza, con fe, sabiendo que nuestro Padre nos quiere bendecir y nos va a dar todo lo que necesitamos, respaldando la fe que tenemos en Él. Amén. Vamos a cortar en esta primera parte. Es tiempo de